En el desierto de Judea, a poco más de 1 kilómetro de las orillas del Mar Muerto, en una cueva catalogada como Cueva 1 de Qumrán, un pastor beduino de la tribu Tahamiré encontró en 1947 una serie de jarras de cerámica que contenían pergaminos enrollados y envueltos en tela de lino. Uno de esos pergaminos, conservado casi íntegro a lo largo de sus 7,5 metros de longitud, resultó ser la copia más antigua conocida del libro de Isaías, datada paleográficamente alrededor del año 125 antes de la Era Común. Otro, fragmentario pero legible, contenía porciones del Génesis en hebreo que precedían por más de 1000 años a cualquier manuscrito del mismo texto disponible hasta entonces. Cuando los estudiosos pudieron finalmente examinar estos pergaminos bajo la luz controlada de los laboratorios del Museo Rockefeller en Jerusalén, se encontraron con algo que la tradición manuscrita posterior ya les había transmitido, pero que ahora podían verificar con una proximidad temporal al original sin precedentes. Las primeras palabras del Génesis, tal como fueron escritas en hebreo, no decían exactamente lo que la mayoría de las traducciones modernas sugieren. La diferencia no estaba en la tinta ni en la caligrafía, sino en la gramática, en la estructura sintáctica de una oración que durante siglos fue leída como una declaración absoluta y que, sin embargo, contiene en su construcción hebrea original una ambigüedad que los traductores han resuelto de maneras diferentes a lo largo de la historia y que los teólogos todavía debaten. La frase que inaugura la Biblia, la primera línea del Génesis, es posiblemente la oración más traducida, más citada y más asumida como comprendida de toda la literatura occidental. En español se lee habitualmente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La formulación parece un acto completo, cerrado, un punto de partida absoluto que no deja espacio para preguntas sobre lo anterior. Dios crea. Los cielos y la tierra aparecen. Antes de eso, nada. Pero cuando se examina el texto hebreo, la situación se complica de maneras que las traducciones tienden a ocultar. La primera palabra del Génesis es Bereshit. No es Berareshit, que sería la forma con el artículo definido, que significaría en el principio de manera absoluta, designando un punto temporal único y definitivo. Bereshit está en lo que los gramáticos hebreos llaman estado constructo, una forma gramatical que indica que la palabra depende de lo que viene después, como cuando en español se dice en casa de o en tiempos de. El estado constructo de Bereshit implica que la frase podría traducirse como en el principio de, lo que exigiría que el versículo 1 no fuera una oración independiente, sino una cláusula subordinada temporal. Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esta lectura, que puede parecer una sutileza gramatical sin consecuencias, transforma radicalmente el sentido del pasaje. En la lectura tradicional, Génesis 1, versículo 1, es el acto de creación. Dios crea de la nada. En la lectura alternativa, Génesis 1. Versículo 1 es una referencia temporal que sitúa la acción de Dios en relación con un estado preexistente. Cuando Dios comenzó a crear, ya había algo, la tierra desordenada y vacía del versículo 2. La creación no sería entonces un acto desde la nada, sino una acción de ordenamiento sobre un caos preexistente. Y la pregunta se abre como una grieta en lo que parecía un muro sólido. Si la tierra ya estaba ahí, desordenada y vacía, antes de que Dios comenzara a crear, ¿de dónde vino esa tierra? ¿Qué había antes de Génesis 1, versículo 1? La tradición interpretativa judía fue la primera en confrontar esta ambigüedad, y lo hizo con una lucidez que la tradición cristiana posterior a menudo no igualó. Rashi, el comentarista francés del siglo XI, cuyo nombre completo era Shlomo Yitzhaki y cuya influencia en la exégesis judía es comparable a la de Agustín en la cristiana, abordó directamente el problema gramatical en su comentario al Génesis.
Rashi señaló que Bereshit está en estado constructo, y que por tanto el versículo 1 no puede leerse como una oración independiente que describe el primer acto de creación. Su lectura fue: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, con oscuridad sobre la faz del abismo, dijo Dios: haya luz. En esta lectura, los versículos 1 y 2 son una introducción situacional, y el primer acto creativo, propiamente dicho, no ocurre hasta el versículo 3, con la creación de la luz. Todo lo descrito en el versículo 2, el desorden, el vacío, la oscuridad, el abismo, las aguas, ya estaba ahí cuando Dios comenzó a hablar. Rashi no fue el primero en notar esto. Rabinos del período talmúdico, entre los siglos III y VI de la Era Común, ya discutían la cuestión. El Midrash Bereshit Rabbah, la gran colección de comentarios homiléticos sobre el Génesis compilada probablemente en el siglo V, contiene la observación de que la Torá no dice que lo primero que Dios creó fue el cielo y la tierra, sino que describe un estado de las cosas al momento de la creación. El Talmud babilónico, en el Tractate Hagigá, registra debates entre los sabios sobre si el cielo fue creado primero o la tierra, y sobre qué existía antes de la creación, debates que no tendrían sentido si el versículo 1 fuera una declaración absoluta de creación desde la nada. La tradición cristiana, sin embargo, sí tendió a leer Génesis 1, versículo 1, como un acto de creación ex nihilo, desde la nada. Esta lectura fue adoptada de manera explícita desde el segundo libro de los Macabeos, un texto del período intertestamentario incluido en el canon católico y ortodoxo, pero no en el protestante ni en el judío, donde en el capítulo 7, versículo 28, una madre judía dice a su hijo que mire al cielo y a la tierra, y sepa que Dios no los hizo de cosas existentes. La frase griega ukexonton, no de cosas que son, es la formulación más temprana de la doctrina de la creatio ex nihilo en la literatura judeocristiana. Esta doctrina fue elaborada y defendida por los padres de la Iglesia, especialmente por Teófilo de Antioquía, en el siglo II, y por Ireneo de León, como respuesta polémica contra las cosmogonías gnósticas que postulaban la eternidad de la materia o la existencia de un demiurgo que moldea un material preexistente. La polémica antignóstica es crucial para entender por qué la doctrina de la creatio ex nihilo se consolidó en el cristianismo con tanta fuerza. Los gnósticos valentinianos y marcionitas del siglo II sostenían que el mundo material era obra de un ser inferior, el demiurgo, que no había creado la materia, sino que la había encontrado y moldeado torpemente. En respuesta, los teólogos ortodoxos insistieron en que Dios es el creador absoluto de todo lo que existe, sin materia previa, sin caos preexistente, sin nada fuera de él antes de su acto creador. La lectura de Génesis 1, versículo 1, como creación absoluta desde la nada, se convirtió, en este contexto, no solo en una interpretación textual, sino en una posición doctrinal con implicaciones para la soberanía de Dios, la bondad de la creación material y la unicidad del Dios cristiano frente al demiurgo gnóstico. Pero la polémica antignóstica, por comprensible y legítima que fuera en su contexto, tuvo el efecto de cerrar un debate que el texto hebreo original dejaba abierto. La gramática del Bereshit no fue modificada por las decisiones doctrinales del siglo II. El estado constructo sigue ahí, en los manuscritos de Qumrán, en el texto masorético, en todas las tradiciones textuales del Génesis hebreo. Y el versículo 2, con su descripción de una tierra que ya existe en estado de desorden antes de que Dios hable, sigue planteando la misma pregunta que planteaba antes de que Ireneo escribiera contra las herejías. El versículo 2 del Génesis introduce 4 elementos que merecen un examen detenido, porque cada uno de ellos contiene capas de significado
que la traducción estándar apenas roza. El texto hebreo dice: Beharetz hayetá tohu babohu behoshek alpene, tehom beruay Elohim, merajifet alpene hamayim. La traducción habitual es: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 4 elementos: Tohu babohu, el desorden y el vacío; Yoshek, las tinieblas o la oscuridad; Tehum, el abismo; y las aguas sobre las que se mueve el Espíritu o viento de Dios. Cada uno de estos elementos tiene una historia lingüística y teológica propia. Tohu babohu es una expresión que aparece solo 3 veces en toda la Biblia hebrea. Aquí en Génesis 1:2, en Isaías 34:11 y en Jeremías 4:23. La rareza de la expresión es en sí misma significativa. No es una frase común del vocabulario hebreo, sino una fórmula casi técnica, reservada para describir un estado específico. Tohu, como palabra aislada, aparece con más frecuencia y se traduce generalmente como vacío, desolación, desierto inhabitable, caos, futilidad. En Isaías 45:18, un versículo que será central más adelante en esta exploración, Dios dice que no creó la tierra como tohu, sino para que fuera habitada. Babohu parece ser una extensión aliterativa de tohu, un eco fonético que refuerza el sentido de vacuidad caótica. La Septuaginta tradujo tohu babohu como aoratos kaya katasquewastos, invisible y sin construir. La Vulgata latina de Jerónimo lo tradujo como inanis et vacua, vacía y deshabitada. Cada traducción captura un aspecto, pero ninguna agota el campo semántico de la expresión original. Lo que ninguna traducción resuelve es la cuestión de si tohu babohu describe el estado inicial de la creación, el punto de partida desde el cual Dios ordena, o si describe un estado de deterioro, una condición a la que algo llegó después de haber sido otra cosa. La diferencia es fundamental. En el primer caso, el caos es el material bruto con el que Dios trabaja. En el segundo caso, el caos es el resultado de una catástrofe que destruyó un orden previo. Esta segunda lectura es la base de lo que la teología ha denominado la teoría del intervalo, o teoría de la brecha, que propone que entre Génesis 1 versículo 1 y Génesis 1 versículo 2 transcurrió un período indeterminado durante el cual la creación original fue devastada, y que el relato de los 6 días describe no la creación original, sino una recreación, una restauración de un mundo arruinado. Antes de explorar la teoría del intervalo y las evidencias textuales que se han invocado en su favor y en su contra, conviene recordar suscribirse al canal para apoyar la producción de estos documentales y seguir profundizando juntos en las capas menos exploradas de los textos antiguos. Dicho esto, regresemos al segundo versículo del Génesis. El segundo de los 4 elementos del versículo 2 es Yoshek, la oscuridad. En el pensamiento bíblico, la oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino una realidad con presencia propia. Isaías 45:7 dice que Dios forma la luz y crea la oscuridad, hace la paz y crea la calamidad, utilizando para la oscuridad el verbo bará, crear, el mismo verbo que se usa en Génesis 1:1. La oscuridad es algo creado, no un mero vacío. En la cosmología del antiguo Cercano Oriente, la oscuridad estaba asociada con las fuerzas primordiales del caos, con el reino de la muerte, con la ausencia no solo de luz, sino de orden. En el relato del Génesis, la oscuridad cubre la faz del abismo antes de que Dios ordene la existencia de la luz, lo que establece una secuencia. La oscuridad precede a la luz, el caos precede al orden, y ambos están presentes antes de que la acción creadora de Dios comience a articularse en el versículo 3. El tercer elemento, Tehom, el abismo, y es posiblemente el más cargado de resonancias comparativas.
Tehom es un sustantivo femenino hebreo que designa las aguas profundas, el océano primordial, la masa acuática abismal que, en la cosmología bíblica, existe debajo de la tierra y sobre el firmamento. La palabra aparece más de 30 veces en la Biblia hebrea, siempre sin artículo definido, lo que ha llevado a algunos lingüistas a sugerir que funciona como un nombre propio más que como un sustantivo común. La conexión etimológica entre Tehom y Tiamat, la diosa primordial del caos acuático en la mitología babilónica, fue propuesta por Hermann Gunkel en su obra seminal Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit, publicada en 1895, y ha sido debatida desde entonces por generaciones de semitistas. En el Enuma Elish, el poema cosmogónico babilónico compuesto probablemente en el siglo XII, antes de la era común durante el reinado de Nabucodonosor I, la creación del mundo comienza con la mezcla de las aguas de Apsu, las aguas dulces subterráneas, y Tiamat, las aguas saladas del mar primordial. De la unión de ambos surgen los dioses, que eventualmente entran en conflicto con sus progenitores. Marduk, el dios patrón de Babilonia, derrota a Tiamat en combate. Parte su cuerpo en dos mitades, y con una mitad forma el cielo y con la otra la tierra. La creación en el Enuma Elish es un acto de violencia. El cosmos surge del cuerpo desmembrado de una divinidad caótica derrotada. La relación entre Génesis 1 y el Enuma Elish ha sido uno de los campos más productivos y más polémicos de los estudios bíblicos comparados. La posición maximalista, representada por Gunkel y sus seguidores, sostenía que Génesis 1 es una desmitologización del Enuma Elish. Los mismos elementos están presentes: las aguas primordiales, la división de las aguas superiores e inferiores mediante un firmamento, la creación de las luminarias celestes. Pero el combate divino ha sido eliminado y reemplazado por la soberanía pacífica de un Dios único que crea mediante la palabra. La posición minimalista responde que las similitudes son genéricas, que cualquier cosmogonía debe incluir elementos como aguas, cielo, tierra y luz, y que la dependencia directa de Génesis respecto del Enuma Elish no puede demostrarse. La posición intermedia, que probablemente representa el consenso académico actual, reconoce que los autores del Génesis operaban dentro de un horizonte cultural compartido con Mesopotamia, lo que conocían las tradiciones cosmogónicas de la región, y que su relato se posiciona deliberadamente en relación con ellas, ya sea adoptando, transformando o rechazando elementos específicos. Tehom no es Tiamat, pero tampoco es una coincidencia. Es una palabra que evoca el mismo campo semántico del caos acuático primordial, y que, al aparecer sin artículo y sin ser derrotada por Dios, sino simplemente cubierta por oscuridad, mientras el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, produce un efecto teológico preciso. El abismo existe, pero no como adversario de Dios, sino como escenario pasivo sobre el cual Dios actúa. La desmitologización no consiste en negar la existencia del caos, sino en despojarlo de personalidad y de poder autónomo. El cuarto elemento, el Ruach Elohim que se mueve o se cierne sobre la faz de las aguas, presenta su propia ambigüedad. La palabra Ruach puede significar espíritu, viento o aliento, dependiendo del contexto. Elohim puede significar Dios, pero también puede funcionar como superlativo en hebreo, de modo que Ruach Elohim podría traducirse como espíritu de Dios, viento de Dios, viento poderoso o incluso viento sobrenatural. El verbo merajefet, que se traduce como se movía o se cernía, aparece solo una vez más en la Biblia hebrea, en Deuteronomio 32:11, donde describe a un águila que revolotea sobre sus polluelos. La imagen es la de un ave que se mantiene suspendida sobre algo frágil, protegiéndolo, incubándolo.
Si Ruach Elohim es el Espíritu de Dios, entonces la imagen es la de Dios incubando la creación antes de darle forma. Si es un viento poderoso, entonces la imagen es la de una fuerza natural que agita las aguas del caos. La diferencia teológica es sustancial, pero el texto hebreo permite ambas lecturas. La teoría del intervalo, también llamada teoría de la brecha, de la restitución o del paréntesis, propone que entre el primer y el segundo versículo del Génesis existe un lapso temporal no especificado, durante el cual ocurrió una catástrofe cósmica que redujo la creación original a un estado de caos. En esta lectura, Génesis 1, versículo 1, describe la creación original, perfecta y completa, de los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 2, describe el resultado de una destrucción posterior. La tierra llegó a estar desordenada y vacía. No fue creada así. Y los 6 días que siguen describen no la creación original, sino la restauración, la recreación de un mundo devastado. El argumento central de esta teoría se apoya en una distinción verbal que, aunque debatida, tiene base lingüística real. El versículo 2 dice, Beharetz hayetah tohu babohu. El verbo hayetah es una forma del verbo hayá, ser o estar. Los defensores de la teoría del intervalo argumentan que hayá, cuando va seguido de un complemento predicativo, puede significar no solo estaba, sino llegó a ser. Se convirtió en. El diccionario hebreo y arameo del Antiguo Testamento, de Kuller y Baumgartner, registra ambas acepciones para hayá: ser, existir y también devenir, llegar a ser, convertirse. El uso de hayá con el sentido de devenir aparece en otros pasajes bíblicos. Génesis 19:26 dice que la mujer de Lot se convirtió, Batejí, en estatua de sal, no que estaba siendo una estatua de sal. Génesis 2:7 dice que el hombre llegó a ser un ser viviente, no que estaba siendo un ser viviente. En estos casos, hayá indica un cambio de estado, una transición de una condición a otra. Si hayetá en Génesis 1:2 se lee como llegó a ser en lugar de estaba, el sentido del versículo cambia radicalmente. La tierra llegó a ser desordenada y vacía, lo que implica que antes de llegar a ese estado era otra cosa, presumiblemente ordenada y habitada. Algo ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2 que causó la transformación. Los defensores de la teoría del intervalo invocan varios pasajes bíblicos como apoyo para esta lectura. El más frecuentemente citado es Isaías 45:18, donde Dios dice a través del profeta: Porque así dice el Señor, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la estableció. No la creó como Tohu, sino que la formó para que fuera habitada. La expresión es precisa. Dios no creó la tierra como Tohu. Pero en Génesis 1:2, la tierra está en estado de Tohu. Si Dios no la creó así, entonces algo la llevó a ese estado después de la creación original. El versículo de Isaías, leído en conjunción con Génesis 1:2, sugiere que el caos no es el estado original, sino un estado derivado, el resultado de un evento que el texto no narra explícitamente, pero que deja sus huellas en la condición descrita en el versículo 2. Otro pasaje invocado es Jeremías 4:23 al 26, donde el profeta describe una visión apocalíptica. Miré a la tierra, y he aquí que estaba tohu babou, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Jeremías usa exactamente la misma expresión tohu babohu que Génesis 1:2,
pero la usa para describir un juicio divino, una destrucción, no un estado primordial de no creación. La tierra en la visión de Jeremías no es una tierra que nunca fue creada. Es una tierra que fue creada, habitada y luego devastada. Si Tohu Vabohu describe destrucción en Jeremías, argumentan los defensores de la teoría del intervalo. Por coherencia lingüística, debería describir destrucción también en Génesis. La tercera pieza del argumento textual involucra la partícula hebrea Vav con la que comienza el versículo 2, Beharetz. La conjunción Vav en hebreo puede ser copulativa y o adversativa, pero o circunstancial, ahora bien, o consecutiva, entonces. La lectura tradicional la toma como copulativa, y la tierra estaba. Pero los defensores de la teoría del intervalo la leen como adversativa o contrastiva. Pero la tierra había llegado a ser desordenada y vacía. En esta lectura, el versículo 2 no continúa la narración del versículo 1, sino que la contrasta. Dios creó los cielos y la tierra perfectos, pero la tierra llegó a estar en caos. La partícula Bab, por pequeña que sea, soporta un peso interpretativo considerable. La historia intelectual de la teoría del intervalo es en sí misma un estudio en la interacción entre exégesis y contexto cultural. Aunque algunos comentaristas judíos y cristianos antiguos notaron las tensiones textuales que la teoría intenta resolver, su formulación como sistema interpretativo coherente pertenece a la era moderna. El teólogo holandés Simon Episcopius, en el siglo XVII, propuso una forma temprana de la teoría. Pero su articulación más influyente se atribuye a Thomas Chalmers, un teólogo y matemático escocés que la expuso en una conferencia en la Universidad de Edimburgo en 1814. Chalmers estaba respondiendo a un desafío que no existía para los comentaristas antiguos. La evidencia geológica, cada vez más robusta, de que la Tierra era enormemente antigua, con estratos de roca que registraban millones de años de historia y fósiles que documentaban formas de vida extintas mucho antes de la aparición del ser humano. La teoría del intervalo ofrecía una solución elegante al conflicto entre la cronología bíblica aparente y la cronología geológica. Los 6 días del Génesis describían una recreación reciente, pero la creación original del versículo 1 podía haber ocurrido millones o miles de millones de años antes. Los fósiles, los estratos geológicos, las eras de hielo y las extinciones masivas pertenecían al período entre los versículos 1 y 2, al intervalo no narrado durante el cual la creación original fue destruida. La teoría no negaba la ciencia ni la Biblia. Las armonizaba ubicando cada una en un período diferente. En la popularización de la teoría del intervalo alcanzó su máximo con la Biblia de referencia Scofield, publicada por primera vez en 1909 y revisada en 1967. Cyrus Scofield, un teólogo dispensacionalista estadounidense, incluyó la teoría del intervalo en sus notas al Génesis. Y dado que la Biblia Scofield fue una de las Biblias de estudio más ampliamente distribuidas en el protestantismo evangélico angloparlante durante todo el siglo XX, la teoría alcanzó una difusión masiva que le otorgó una apariencia de ortodoxia que no había tenido históricamente. Generaciones de pastores, maestros de escuela dominical y lectores devotos asumieron que la teoría del intervalo era la interpretación estándar porque era la que su Biblia de estudio presentaba. La teoría también fue adoptada, con matices, por Arthur Custance, un antropólogo y lingüista canadiense cuya obra Without Form and Void, publicada en 1970, constituye el análisis más detallado del hebreo de Génesis 1-2 desde la perspectiva de la teoría del intervalo. Custance compiló cientos de referencias de gramáticos hebreos, lexicógrafos y comentaristas bíblicos que reconocían la posibilidad de traducir Hayetá como llegó a ser, y argumentó que la lectura tradicional era producto de inercia teológica más que de rigor lingüístico. Las objeciones a la teoría del intervalo son numerosas y sustanciales,
y la honestidad intelectual exige presentarlas con la misma atención que los argumentos a favor. La objeción lingüística principal es que, aunque allá puede significar llegar a ser en ciertos contextos, su significado por defecto y más frecuente es simplemente ser o estar. Los críticos argumentan que para que allá signifique devenir en Génesis 1:2, necesitaría la preposición le más un sustantivo, como en el caso de la mujer de Lot que se convirtió en estatua, Batehi lenetziv melach, donde la preposición le marca el resultado de la transformación. En Génesis 1:2, no hay preposición le, la tierra, hayetá, tohu babohu. Sin la marca gramatical del resultado, argumentan los críticos, allá debe leerse como estaba, no como llegó a ser. Esta objeción tiene peso, pero no es absoluta. El hebraísta Bruce Waltke, en su gramática de referencia An Introduction to Biblical Hebrew Syntax, reconoce que allá seguido de un predicado puede expresar tanto un estado como un cambio de estado, y que la determinación depende del contexto más que de la presencia o ausencia de la preposición le. El debate gramatical, como suele ocurrir en la filología de lenguas antiguas, no produce un veredicto definitivo, sino un espectro de probabilidades. Una segunda objeción, de carácter teológico, señala que la teoría del intervalo introduce una catástrofe cósmica, para la cual el texto bíblico no proporciona narración explícita. Los defensores de la teoría vinculan la catástrofe con la caída de Satanás, identificando el evento que devastó la creación original con la rebelión angélica. Pero los pasajes bíblicos tradicionalmente asociados con la caída de Satanás, Isaías 14 y Ezequiel 28, se refieren en su contexto literario inmediato al rey de Babilonia y al rey de Tiro, respectivamente, y su aplicación a una caída angélica primordial es una interpretación derivada, no un sentido textual primario. Una tercera objeción proviene de la exégesis narrativa. Si el versículo 1 describe una creación original perfecta y el versículo 2 describe su destrucción, entonces los 6 días subsiguientes son una recreación. Pero el texto no da ninguna indicación de que esté describiendo una segunda creación. El vocabulario es de novedad, no de restauración. Dios dice haya luz, no que la luz vuelva. Dios crea, vará, los grandes animales marinos, no los recrea. Los verbos son de primera instancia, no de repetición. Los defensores de la teoría responden que el verbo vará, crear, aparece solo 3 veces en el relato de los 6 días, en el versículo 1 para la creación inicial, en el versículo 21 para los seres marinos, y en el versículo 27 para el ser humano, y que el verbo predominante en los 6 días es asá, hacer, un verbo que no implica necesariamente creación desde la nada, sino fabricación, construcción o elaboración a partir de materiales existentes. Esta distinción entre vará y asá es otro de los puntos de debate recurrentes en la exégesis del Génesis. Algunos gramáticos sostienen que vará está reservado para la actividad creadora exclusiva de Dios, que no requiere materia prima, mientras que asá describe un hacer que puede utilizar materiales preexistentes. Otros argumentan que los dos verbos se usan intercambiablemente en el texto bíblico y que la distinción semántica ha sido exagerada. Antes de continuar con los pasajes bíblicos adicionales que complican aún más la lectura de Génesis 1 y con las tradiciones interpretativas que han intentado resolver estas tensiones, conviene recordar que cada suscripción al canal apoya la creación de estas exploraciones documentales, y que compartir el contenido permite que más personas accedan a estas conversaciones que normalmente permanecen confinadas en círculos académicos especializados. Ahora, avancemos hacia los textos que la teología sistemática rara vez pone sobre la mesa. El libro de Job, capítulo 38, contiene un pasaje que ilumina la cuestión de lo que existía antes o durante, el acto creativo de una manera que el relato del Génesis no ofrece. Dios habla a Job, desde la tempestad,
y le dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? El pasaje presenta la creación de la tierra como un acto de construcción arquitectónica, con medidas, bases y piedra angular, observado por las estrellas del alba y los hijos de Dios. Bené Elohim, la misma expresión que aparece en Job 1 y 2, para designar a los seres celestiales, y en Génesis 6 para los ángeles que descendieron. Lo significativo del pasaje de Job 38 es que describe la existencia de seres celestiales observadores durante el acto de creación. Las estrellas del alba cantaban, y los hijos de Dios se regocijaban mientras Dios fundaba la tierra. Estos seres no son creados en el relato de los 6 días del Génesis. La creación de los seres celestiales no se narra explícitamente en ningún lugar del capítulo 1 del Génesis. Si ya existían cuando Dios fundaba la tierra, fueron creados antes del relato de los 6 días, lo que implica la existencia de un ámbito celestial previo al ordenamiento del cosmos terrestre que Génesis 1 describe. Job 38 no contradice Génesis 1, pero sí amplía el horizonte. Hay más en la historia de la creación de lo que el primer capítulo del Génesis cuenta. El Salmo 104, considerado por muchos estudiosos como el himno de la creación más elaborado de la Biblia hebrea, ofrece una perspectiva de la actividad creadora de Dios que difiere en detalles significativos del relato de Génesis 1. El salmista describe a Dios como aquel que se envuelve en luz como en un manto, que extiende los cielos como una cortina, que pone las vigas de sus aposentos sobre las aguas, que hace de las nubes su carroza, que camina sobre las alas del viento. Estos son elementos compartidos con Génesis 1: la luz, la separación de las aguas, el firmamento. Pero el Salmo continúa con un pasaje que introduce una dinámica ausente del relato del Génesis. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, de modo que no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término que no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. El vocabulario del Salmo 104, versículos 6 al 9, es el de una confrontación. Las aguas no se retiran pacíficamente, sino que huyen ante la reprensión de Dios, ante el trueno de su voz. La palabra hebrea para reprensión es yehará, un término que implica censura, amenaza, regaño autoritario. Dios no simplemente separa las aguas, las reprende y las fuerza a retirarse. La imagen es la de un soberano que impone orden sobre fuerzas recalcitrantes, no la de un artesano que moldea materiales dóciles. Esta dimensión conflictiva de la creación aparece con mayor intensidad en otros pasajes poéticos del Antiguo Testamento. El Salmo 74, versículos 13 y 14, dice: Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, aplastaste las cabezas del Leviatán. El Salmo 89, versículos 9 y 10, afirma: Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a un herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Job 26, 12 y 13 dice: Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere a Rahab. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. E Isaías 51:9 invoca: Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor.
Despierta como en el tiempo antiguo, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Estos pasajes introducen figuras que no aparecen en Génesis 1. Rahab, un monstruo marino que Dios derrota. Leviatán, la serpiente tortuosa o el dragón del mar cuyas cabezas son aplastadas. Los Taninim y los monstruos o serpientes marinas. El vocabulario es de combate. Quebrantar, herir, aplastar, cortar. La creación en estos textos poéticos no es un acto sereno de separación y ordenamiento, sino una victoria militar sobre fuerzas caóticas personificadas como monstruos marinos. La relación entre estos pasajes de combate y el relato de Génesis 1 ha sido objeto de un debate que atraviesa toda la historia de los estudios bíblicos. Una posición, representada por la Escuela del Mito y Ritual encabezada por Sigmund Mowinckel y sus discípulos escandinavos a mediados del siglo XX, sostenía que Israel heredó de Canaán y de Mesopotamia un mito cosmogónico de combate en el que el Dios creador derrota al monstruo del caos y crea el mundo a partir de sus restos. Este mito, conocido técnicamente como Chaoskampf, combate contra el caos, habría sido la cosmogonía original de Israel, y Génesis 1 sería una versión desmitologizada y tardía que eliminó el combate y lo reemplazó por la creación mediante la palabra. Los salmos y los profetas preservarían fragmentos del mito original en forma poética. La posición contraria argumenta que los pasajes de combate son metáforas poéticas, no residuos de un mito literal. Los poetas hebreos utilizaban el lenguaje del Chaoskampf como recursos retóricos para expresar la soberanía de Dios sobre las fuerzas naturales, sin que eso implique que creyeran literalmente en monstruos marinos primordiales. Así como un poeta moderno puede hablar de que la tormenta ataca la costa, sin creer que la tormenta tiene intencionalidad, los salmistas hablaban de Dios derrotando a Rahab sin presuponer una mitología de combate cósmico. La posición intermedia, representada por investigadores como John Day en su estudio God's Conflict with the Dragon and the Sea, publicado en 1985, reconoce que el lenguaje del Chaoskampf en la Biblia hebrea no es puramente metafórico ni puramente mitológico, sino algo más complejo. Es un lenguaje heredado de la cultura cananea que los escritores israelitas utilizaban con grados variables de literalidad según el contexto. En la poesía litúrgica, el lenguaje del combate cósmico podía ser más vívido y más cercano a sus raíces mitológicas. En la prosa narrativa del Génesis, el mismo sustrato cosmológico se expresaba de forma contenida, desmitologizada, con el caos acuático presente, pero despersonalizado. Lo que resulta significativo para la cuestión de qué había antes de Génesis 1:1 es que estos pasajes de Chaoskampf presuponen la existencia de fuerzas caóticas que Dios derrota o somete como parte del proceso creativo o como preámbulo de él. Rahab, Leviatán y los Taninim son presentados como realidades que Dios enfrenta, no como creaciones dóciles de su voluntad. La pregunta que estos textos plantean implícitamente es de dónde vienen estas fuerzas. Si Dios las creó, ¿por qué se rebelan contra Él? Si no las creó, ¿qué son y desde cuándo existen? Génesis 1 no responde estas preguntas porque no las formula. Pero los salmos y los profetas las formulan, aunque sea oblicuamente, en el lenguaje del mito reconfigurado. El pasaje de Ezequiel 28, versículos 12 al 19, ha sido leído por numerosas tradiciones teológicas como una descripción de la caída de un ser celestial, aunque su contexto inmediato es una elegía contra el rey de Tiro. El profeta dice: «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector,
Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La dificultad interpretativa de este pasaje radica en que describe al destinatario como un querubín que estuvo en Edén, en el monte santo de Dios, o perfecto desde su creación, hasta que se halló en él maldad. El rey humano de Tiro no estuvo en Edén, ni fue un querubín. La explicación estándar de la lectura contextual es que el profeta utiliza imaginería mítica para construir una sátira hiperbólica. El rey de Tiro se cree un ser divino, y el profeta lo compara con un ser celestial caído, para demostrar que incluso los más exaltados caen cuando se corrompen. Pero la tradición interpretativa que lee el pasaje como una descripción literal de la caída de Satanás argumenta que el profeta, mientras dirige sus palabras nominalmente contra el rey de Tiro, está describiendo el poder espiritual detrás del trono, el ser celestial cuya rebelión es el prototipo de toda rebelión posterior. Isaías 14, versículos 12 al 15, presenta una estructura similar. La elegía está dirigida contra el rey de Babilonia, pero el lenguaje trasciende lo humano. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La palabra hebrea que se traduce como lucero es Elel, que significa el que brilla o el resplandeciente, y que la Vulgata latina tradujo como Lucifer, portador de luz, nombre que en la tradición cristiana posterior se convirtió en nombre propio del adversario. Si estos pasajes, Ezequiel 28 e Isaías 14, describen efectivamente la caída de un ser celestial desde una posición de perfección y gloria hasta la expulsión y la destrucción, la cuestión que emerge es cuándo ocurrió esa caída en relación con el relato de Génesis 1. Los defensores de la teoría del intervalo ubican la caída angélica en el espacio entre los versículos 1 y 2. La creación original del versículo 1 incluía al ser descrito en Ezequiel 28, perfecto en el monte de Dios. Su rebelión causó la catástrofe que redujo la tierra al estado de tohu vabohu, del versículo 2. Y los 6 días subsiguientes son la restauración de Dios tras la devastación angélica. Esta construcción es coherente internamente, pero reposa sobre una cadena de interpretaciones, cada una de las cuales tiene alternativas legítimas. Ezequiel 28 puede ser sátira poética, no historia angélica. Isaías 14 puede ser propaganda antiimperial, no crónica celestial. Ayetá puede significar estaba, no llegó a ser. Tohu vabohu puede describir un estado primordial, no una destrucción. Cada eslabón de la cadena argumentativa tiene firmeza suficiente para soportar peso, pero también tiene flexibilidad suficiente para ceder. La teoría del intervalo no es una certeza textual, sino una posibilidad textual, y la diferencia importa. Lo que la teoría del intervalo hace, independientemente de si se la acepta, es iluminar una verdad hermenéutica que trasciende la teoría misma. Génesis 1 es un texto más complejo de lo que su familiaridad cultural sugiere. Las primeras líneas de la Biblia no son transparentes. Contienen ambigüedades gramaticales, vocabulario de resonancia mitológica, elementos que otros pasajes bíblicos elaboran en direcciones inesperadas, y tensiones internas que 2500 años de interpretación no han resuelto de manera unánime. La tradición que lee el Génesis como un relato simple y claro
de creación desde la nada en 6 días de 24 horas, es una tradición legítima, pero es una tradición interpretativa, no el sentido único y autoevidente del texto hebreo. Y la tradición que lee el Génesis como un relato de recreación, precedido por una catástrofe cósmica, es igualmente una tradición interpretativa, no el sentido probado del texto hebreo. La tradición judía medieval, con su característica honestidad intelectual, reconocía esta multiplicidad sin angustiarse por ella. Maimónides, el filósofo y jurista judío del siglo XII, en su Guía de los Perplejos, advirtió que el relato de la creación, Masé Bereshit, contiene misterios que no deben interpretarse literalmente ni enseñarse públicamente. No porque fueran falsos, sino porque eran profundos, porque su significado excedía la capacidad de la lectura superficial, y porque la multiplicidad de interpretaciones legítimas indicaba que el texto apuntaba hacia algo que el lenguaje humano no podía capturar completamente. La modestia epistémica de Maimónides, su disposición a decir esto, es más de lo que podemos resolver con certeza. Es quizás la posición más sabia que se haya adoptado respecto a los primeros versículos del Génesis. La cosmología del Génesis no existía en el vacío. Los escribas que compusieron o editaron el primer capítulo del Génesis operaban dentro de un ecosistema intelectual que incluía las cosmogonías de Egipto o de Mesopotamia, de Canaán y posiblemente de otras culturas con las que Israel tuvo contacto. Cada una de estas tradiciones tenía su propia respuesta a la pregunta de qué existía antes de la creación, y cada una ilumina por contraste o por paralelo lo que el Génesis dice y lo que calla. En la cosmogonía egipcia de Heliópolis, documentada en los textos de las pirámides desde el tercer milenio antes de la era común, antes de la creación, existía el Nun, el océano primordial, oscuro, infinito, inerte. El dios Atum surge del Nun por sí mismo, sin causa externa, y genera la primera pareja divina, Shu y Tefnut, el aire y la humedad, que a su vez engendran a Geb y Nut, la tierra y el cielo. El Nun no es destruido por la creación, permanece como el sustrato sobre el cual el cosmos flota, rodeándolo por todos lados, debajo de la tierra y por encima del cielo. El Nun es anterior al cosmos, pero no desaparece cuando el cosmos aparece. Coexiste con él. Si el cosmos dejara de sostenerse, volvería a hundirse en el Nun. La semejanza estructural entre el Nun egipcio y el Tehom hebreo ha sido señalada por egiptólogos y biblistas. Ambos son aguas primordiales, oscuras, previas al orden cósmico. Ambos no son destruidos por la creación, sino sometidos, contenidos, relegados a los márgenes del cosmos. En el Génesis, las aguas son separadas por el firmamento. Aguas arriba y aguas abajo. En la cosmología egipcia, el Nun permanece rodeando el mundo creado. La diferencia es que en Egipto, el Nun tiene personalidad divina. Es un dios. Mientras que en el Génesis las aguas primordiales están despersonalizadas. Son materia inerte sobre la que Dios actúa. Pero la función cosmológica es la misma. Hay un antes acuático y oscuro que la creación organiza sin eliminar. En la tradición cananea, conocida principalmente a través de los textos ugaríticos descubiertos en Ras Shamra, la actual costa siria, a partir de 1929, la cosmogonía está menos elaborada que en Egipto o en Mesopotamia. Pero los elementos fundamentales son reconocibles. El dios El es el padre de los dioses, el creador de las criaturas, y habita en una montaña cósmica en las fuentes de los dos ríos, en el seno de los dos océanos. Baal, el dios de la tormenta, lucha contra Yam, el mar, y contra Mot, la muerte, en un ciclo mítico que los estudios bíblicos comparados han vinculado con los pasajes de Chaos Kampf del Antiguo Testamento. La derrota de Yam por Baal es el acto que establece el reinado de Baal y, es por extensión, el orden del cosmos.
La soberanía de Dios sobre el mar en los salmos hebreos refleja la misma estructura. El soberano divino derrota al mar caótico y establece su reinado. Mark Smith, de la Universidad de Princeton, en su obra The Origins of Biblical Monotheism, publicada en 2001, ha documentado extensamente cómo la teología israelita emergió del sustrato religioso cananeo, adoptando, transformando y a veces rechazando elementos de la religión de Canaán. La figura de El, el Dios supremo del panteón cananeo, fue asimilada al Dios de Israel. El nombre mismo Elohim, el plural de El, preserva esta herencia. La lucha de Baal contra el mar fue transferida a Yahvé, que en los Salmos y en los Profetas aparece como el vencedor del mar, de Leviatán y de Rahab. La creación como ordenamiento del caos acuático, que es la cosmología implícita de Génesis 1, tiene su antecedente directo en la cosmología cananea. Pero hay una diferencia fundamental que el Génesis introduce y que ninguna de las cosmogonías circundantes comparte con la misma radicalidad: la creación mediante la palabra. En el Enuma Elish, Marduk crea mediante el combate y la construcción manual. En la cosmogonía egipcia, Atum crea mediante la masturbación o la expectoración, según las diferentes tradiciones. En el ciclo cananeo, Baal establece el orden mediante la lucha armada. En Génesis 1, Dios dice haya y hay. La fuerza creadora es lingüística, no física. No hay combate, no hay esfuerzo, no hay materia prima manipulada con las manos. La palabra basta. Esta innovación teológica, que los estudiosos han denominado teología de la palabra, establece una distancia entre el creador y la creación que las cosmogonías circundantes no mantienen. Dios no se mezcla con el material cósmico ni se esfuerza contra él. Habla, y el cosmos obedece. Y sin embargo, esta creación mediante la palabra opera sobre algo que ya está ahí. El versículo 2, con su descripción del caos, la oscuridad, el abismo y las aguas, precede al primer acto de habla divina en el versículo 3. Dios no dice haya caos. El caos está. Dios no dice haya oscuridad. La oscuridad está. Dios no dice haya aguas. Las aguas están. Lo que Dios dice es haya luz. Y la luz introduce la primera distinción, la primera separación, el primer acto de orden. La creación mediante la palabra es creación de orden, no creación de materia. La materia, o al menos su estado caótico primordial, parece ser el punto de partida, a no el producto, de la acción divina. Esta observación no es nueva. Los filósofos judíos medievales la discutieron extensamente. Nachmanides, el rabino y cabalista catalán del siglo XIII, propuso en su comentario al Génesis que Dios creó primero una materia prima indeterminada, que él llamó Hail, usando el término aristotélico, y que los 6 días de la creación fueron el proceso de dar forma a esa materia prima. La creación ex nihilo, para Nachmanides, se aplicaba solo al primer instante, la creación de la materia prima del versículo 1. Todo lo demás era formación, diferenciación, organización de lo ya existente. Esta posición combina la doctrina de la creación desde la nada con la observación textual de que Génesis 1 describe un proceso de ordenamiento, no de producción material. Tomás de Aquino, en la tradición cristiana del siglo XIII, abordó la misma cuestión en su Summa Theologiae. Para Aquino, la creación ex nihilo era una verdad de fe confirmada por la razón, pero no demostrable por ella. La filosofía podía mostrar que el universo necesita una causa, pero no podía demostrar que esa causa actuó desde la nada absoluta. El argumento de Aquino era que la materia prima aristotélica, la pura potencialidad sin forma, no podía existir independientemente de Dios, y que por tanto su existencia era en sí misma un acto creativo.
incluso si cronológicamente precedía a la formación del cosmos organizado. La distinción entre creación de la materia y formación del cosmos no implicaba para Aquino la eternidad de la materia ni la limitación de Dios. Implicaba que el acto creativo tenía fases, y que Génesis 1 describía la fase formativa, no la fase productiva. La teología contemporánea ha seguido debatiendo estas cuestiones con herramientas nuevas, pero con las mismas tensiones fundamentales. Karl Barth, en el volumen tercero de su Kirchliche Dogmatik, publicado en 1945, dedicó cientos de páginas al análisis de Génesis 1 y propuso que el caos descrito en el versículo 2, el tohu vabohu, la oscuridad y el abismo, representan lo que él llamó das Nichtige, la nada hostil, una realidad negativa que Dios rechaza y supera en el acto de creación. Para Barth, el caos no es materia prima neutral, sino la amenaza de no ser que la creación vence. La oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino la presencia activa de lo que se opone al propósito divino. La creación, en la teología de Barth, es un acto de gracia precisamente porque supera un peligro real, la posibilidad del no ser, de la disolución, del retorno al caos. La posición de Barth es teológica, no filológica. No pretende resolver la gramática de Bereshit, sino interpretar el significado existencial del relato. Pero su contribución ilumina un aspecto del texto que las discusiones gramaticales a veces oscurecen. Génesis 1 no es sólo una cosmogonía, una descripción del origen físico del cosmos. Es también una cosmología, una afirmación sobre la estructura fundamental de la realidad. Y esa estructura incluye la presencia del caos como una posibilidad permanente que el acto creador de Dios contiene, pero no elimina definitivamente. Las aguas del abismo no desaparecen en Génesis 1. Son separadas, contenidas, limitadas, pero siguen ahí. La oscuridad no es aniquilada, eres separada de la luz, recibe un nombre, noche, y se le asigna un lugar en el ciclo diario. El caos es domesticado, no destruido. Y esta domesticación parcial, esta coexistencia entre el orden divino y el caos contenido, es quizás la afirmación teológica más profunda de Génesis 1. El mundo creado es bueno, como Dios declara repetidamente, pero no es seguro. El caos está ahí, al margen, debajo, encima, esperando. El diluvio de Génesis 7 confirma esta lectura. Cuando Dios decide destruir la tierra mediante el diluvio, el texto dice que se rompieron todas las fuentes del gran abismo, Tehom Rabah, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las aguas que habían sido separadas en Génesis 1, las de arriba y las de abajo del firmamento, se reunifican. El diluvio es, estructuralmente, da una descreación, el proceso inverso de Génesis 1. Las barreras que contenían el caos acuático se rompen, y las aguas primordiales recuperan su dominio sobre la tierra. La creación se deshace. El mundo vuelve a un estado que recuerda al versículo 2. Aguas sobre todo, oscuridad implícita, un mundo sin tierra seca ni vida. Noé, en el arca, es el único punto de orden en medio del caos restaurado. Y cuando las aguas se retiran y la tierra seca reaparece, el proceso de Génesis 1 se repite a menor escala. Separación de aguas y tierra, aparición de vida vegetal, repoblación animal. El diluvio es una recapitulación del drama creativo, lo que confirma que la creación del Génesis es siempre un acto contra el caos, y que el caos, nunca eliminado del todo, puede regresar. Esta comprensión tiene una dimensión existencial que trasciende la exégesis técnica. La pregunta de qué había antes de Génesis 1:1 no es sólo una pregunta sobre cosmología antigua ni sobre gramática hebrea. Es una pregunta sobre la naturaleza de la realidad. Si antes del orden hubo caos,
y si el caos no fue destruido sino contenido, entonces el orden del cosmos no es un estado por defecto sino un logro, una victoria continuamente mantenida. La estabilidad del mundo, la regularidad de las estaciones, la fiabilidad de las leyes naturales, todo lo que la experiencia cotidiana da por sentado, es, según la cosmología bíblica, el resultado de una decisión divina que podría, en principio, ser revertida. La creación es un acto de voluntad, no de necesidad. Y lo que la voluntad sostiene, la voluntad podría, teóricamente, soltar. Los escritores bíblicos eran conscientes de esta fragilidad cósmica. Los salmos de lamento expresan repetidamente la angustia de vivir en un mundo donde el caos amenaza con regresar. Los enemigos son descritos como aguas que suben, como monstruos marinos, como la oscuridad que se cierne. La esperanza profética, a su vez, apunta hacia un momento en que el orden divino será definitivo. Isaías 65:17 habla de cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21. Uno repite la imagen, y en ambos casos el mar, símbolo del caos primordial, ya no existe. La escatología bíblica es la resolución de la cosmología bíblica. Lo que Génesis 1 contuvo sin eliminar, el final de los tiempos eliminará definitivamente. La pregunta de qué había antes de Génesis 1:1 resulta ser, entonces, y no una pregunta con una respuesta única, sino un portal hacia un complejo de cuestiones que la tradición bíblica misma explora sin resolver de manera definitiva. Había caos, dicen los textos poéticos. Había oscuridad, dice el versículo 2. Había aguas primordiales, dice el Tehom. Había un abismo sin forma ni propósito, dice el Tohu Vabohu. Había, según algunos pasajes, seres celestiales que observaban. Había, según otras lecturas, un mundo previo que fue devastado. Había, según la teología de Barth, la amenaza activa del no ser. Y había, según la tradición rabínica más prudente, un misterio que el texto señala sin pretender revelar completamente. Lo que resulta notable es que el Génesis, a pesar de ser el texto de apertura de la Biblia, el texto que supuestamente cuenta el principio de todo, no comienza desde el principio absoluto. Comienza in medias res, en medio de las cosas, con un caos ya presente, con aguas ya existentes, con una oscuridad que nadie explica. El texto más famoso, sobre el origen, no explica el origen último. Establece un punto de partida narrativo, no un punto de partida ontológico. Y esa brecha entre lo narrativo y lo ontológico, entre donde comienza el relato y donde comienza la realidad, es el espacio donde todas estas tradiciones interpretativas se han desplegado durante milenios, buscando llenar un silencio que el texto mismo parece haber elegido mantener. Quizás la respuesta más honesta a la pregunta ¿de qué había antes de Génesis 1:1? Sea la que el texto mismo ofrece por omisión. No lo dice. No porque no lo sepa, si se acepta la inspiración divina del texto, sino porque no lo dice. El silencio del texto es tan elocuente como sus palabras. Lo que el Génesis elige narrar es el acto de Dios que transforma el caos en cosmos, la oscuridad en ciclo de luz y noche, las aguas indiferenciadas en mares y tierra seca, la esterilidad en vida. Lo que elige no narrar es el origen del caos mismo. Y esa elección, ese silencio selectivo, podría ser la afirmación teológica más radical de todas. Que lo que importa no es de dónde vino el caos, sino que Dios habló y hubo luz. Que el punto de partida de la historia sagrada no es la nada ni el caos, sino la palabra. Que antes de todo lo que importa, hubo una voz. Y que esa voz, hablando sobre las aguas oscuras de un abismo sin nombre, es el verdadero principio.